Bueno, un gusto estar de nuevo con todos ustedes, especialmente hoy con Pablo y con Mariano. Mariano ya es figurita repetida. Vamos a iniciar lo que sería la clase 15 de Fenomenología de este 2021, que surge de las consultas que ustedes nos hacen llegar y donde estamos intentando implementar esta nueva forma, a ver si la hacemos más dinámica. Hasta ahora las opiniones están divididas. He recibido de las dos. Vamos a probar y seguir probando a ver qué pasa. O en todo caso, alternaremos un modo con el otro. Antes de empezar, Pablo y Mariano, con los temas que haya, aprovecho para comentarles brevemente un tema de morfología. Dentro de la fenomenología, la morfología es un apartado importante, especial. Para hacerlo bien corto, ¿qué es la morfología? Es el estudio de las formas. ¿Pero en qué sentido lo abordamos? Estando atentos a la acción que la forma produce dentro de los contenidos incluidos en esa forma. Atentos a la acción, a la influencia que la forma, un ámbito determinado, tiene sobre los contenidos incluidos en ella. Por ejemplo, y a esto lo traigo a colación de la reunión esta, nosotros somos 3 y es una forma mucho más preferible a si fuéramos 2 o si fuéramos 4. Y esto no tiene que ver con una cuestión numerológica ni nada por el estilo, sino precisamente con la acción de la forma. Cuando 2 personas se relacionan, en morfología se dice que se establece una mandorla, un sistema de 2 polos donde la energía va y viene entre un polo y otro. Y esto suele generar discusiones, favorece la tensión entre los 2 polos. Si se juntan 4 personas, podría darse el caso de que también se generen 2 polos, pero entre 2 parejas, por ejemplo. Y dicen los que saben que la forma triangular favorece el intercambio y la circulación de energía. Tiende a hacerse más difícil que uno de los polos prevalezca. ¿Estará claro ahí? Entonces, ¿te has ido, Pablo, o se te ha ido solo la cámara? Solo la cámara. Por ejemplo, las catedrales son un ejemplo arquetípico de este tema de la morfología. Ha habido tremendas catedrales muy bellas y muy gigantes, muy grandes, en todo un periodo de la historia. La Edad Media, aún antes. Y estas catedrales se hacían con un diseño particular que habían estudiado estos monjes, que asesoraban o que eran arquitectos al mismo tiempo, una forma que producía en los fieles, en los creyentes que se introducían en estas naves, en estas grandes naves de las catedrales, producía un movimiento ascendente de la energía que les elevaba el espíritu. En definitiva, quería hacerles una breve mención a este apartado de la morfología dentro de la fenomenología. ¿Por qué? Porque en el espacio de representación de nuestro psiquismo, en ese lugar en el cual se nos dan las imágenes, interactúan las formas, y unas formas condicionan a la otra. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la forma que tiene nuestro espacio de representación? De manera tal que condicione positiva o negativamente los contenidos psíquicos incluidos en ese espacio. Sé que es un tema extensísimo, complejo, muy interesante, pero quería dejarlo planteado ya que estábamos de a 3, como para
mencionarles la razón de que busco estos intercambios de A3 o con formas que no sean bipolares. Yo no sé si ¿estás ahí, Pablo? Quizá tiene alguna dificultad. Se nos está desarmando el triángulo, Mariano, así no se puede. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Bien, todo tranquilo, hermano. Con respecto a esto que comentaba, sí. ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, y con respecto que comentaba esto de la estructura y la morfología de las catedrales, sobre todo en el gótico, no solo se buscaba la forma ascendente, sino, por ejemplo, la introducción del vitrón, que buscaba la desmaterialización de las formas. Es decir, no solo tenía una función alegórica de transmitir contenidos, sino que desde lo morfológico buscaba que los colores dentro de la nave se desintegraran. Entonces eso hablaba de una espiritualización de las formas, de una desmaterialización. Tenía esa función práctica. Está bueno, muy bueno. A ver si te entendí. En la introducción del color pretendía... Claro, cuando la luz se filtraba a través del vitrón, como se introducía con diferentes colores y se fragmentaba, al proyectarse sobre un banco o sobre el altar, hacía que el color sólido de la forma se desdibujara, y en ese desdibujarse se buscaba la espiritualización de lo sólido, se desintegrara lo sólido. Entonces, en esa cuestión visual de la forma, había otra percepción distinta que si las formas estaban definidas. Como que buscaba la difuminación. Sí, la fragmentación más que la difuminación. La fragmentación, porque es como los colores se iban proyectando sobre el color base y lo iban desintegrando, lo iban fragmentando. Entonces, en esa fragmentación ya no se percibía una forma única, sino una ruptura de la forma. Entonces se hablaba con eso de una espiritualización de la forma. Se ve que estudiaste ilustración, Mariano. Sí, vos sabés que está bueno. A mí me explicaban mucho este tema de la forma contenedora. La forma contenedora, que condiciona totalmente lo incluido en ella. Entonces, vos fíjate la diferencia que hay cuando vos entras en una habitación cuadrada a cuando entras en una catedral gótica, ¿no? Inmediatamente se produce un cambio en las sensaciones corporales. Y los contenidos mentales se ven actuados por esta forma. Y así hay todo un estudio que se ha hecho a lo largo de la historia. Si tuviéramos que ir a lo práctico, decir, bueno, está bien, muy interesante, pero ¿para qué introducimos este tema? ¿Cuál es la utilidad que puede tener en nuestra vida? Cuando se examina con atención y más en profundidad, vamos encontrando nuevos usos, nuevas practicidades. Pero si tuviéramos que decir algo simple, fíjense cómo es el ámbito en que cada uno vive. El ámbito en que cada uno vive. Particularmente la habitación en donde más horas me paso en el día. En el caso de los monjes, de los consagrados, tienen la celda, ¿no es cierto? Nosotros solemos tener una habitación preferida, donde pasamos muchas horas de nuestra vida. ¿Cómo están dispuestas las cosas? ¿Cómo son los espacios que tenemos entre las cosas? En general, necesitamos amplitud y pocas cosas. Mucha simpleza, mucho espacio. Por supuesto, mucha luz, si fuera el caso. Pero en este tema, el espacio exterior facilita la creación de espacios internos, de una mejor respiración. Y a la vez, cuando en nuestro paisaje interno tenemos amplitudes, esto es, no estamos llenos de divagaciones, no hay tumulto mental, sino que hay una respiración profunda, una distensión confiada. Este espacio interno se plasma muchas veces en la casa o en las habitaciones en las que vivimos. No hay una relación directa porque a veces
no tenemos los recursos, nos vemos obligados por una situación a vivir apiñados en la familia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, uno de los ejemplos o de los usos prácticos es esta necesidad de generar espacios internos y externos que sean adecuados y que faciliten la evolución de las formas interiores. En el caso de fenomenología sería de los contenidos psicológicos. Bueno, ahí está. No me quería extender más. Vamos a ver si Pablo puede conectarse, que él tenía 2 o 3 preguntas muy interesantes. A ver, Pablo, hacenos saber, activó el micrófono. ¿Cómo están? He vuelto, me quedé sin conexión, les pido disculpas, me he perdido la explicación. No importa. Vos tenías tus preguntas, ¿no, Pablo? Así es, sí, así es. ¿Cambiaste de lugar? Sí, vine a otro lado a ver si puedo con Wi-Fi conectarme mejor. Bueno, probamos, no hay problema. Vos Perfecto, gracias. dale con tus preguntas, así aprovechamos que ahora tenés conexión. Bueno, perfecto. Bueno, mi primera pregunta que te había compartido era sobre las imágenes colectoras. Puntualmente, ¿cómo se relacionaba eso con los niveles de conciencia? Yo lo veía proyectado, por ejemplo, el uso de una imagen colectora a un nivel consciente, como para desarrollar cierta actividad, con un buen nivel de motivación, poder ver eso proyectado en alguna figura y juntar energía de ahí, pero también veía que esto podía funcionar, interpretaba yo de alguna manera, a un nivel más inconsciente. Por ejemplo, en alguna figura mítica que nos han impuesto de niños, como puede ser algún prócer, o alguna figura religiosa, cómo eso nos repercutía, si era el mismo tipo de carga, ¿no?, de la imagen colectora, tanto a nivel consciente o a nivel inconsciente, por ahí que ha venido a lo largo de nuestra historia. Perfecto. Mariano no, Pablo. Pablo, fíjate, recién hablábamos, después verás lo comentado en el vídeo, pero recién hablábamos de cómo el ámbito formal, es decir, la forma de un ámbito, influía sobre lo contenido en ella. Entonces, respecto de tu pregunta, la imagen colectora viene a ser un contenido en el psiquismo. ¿Cuál es el ámbito que la contiene? El nivel de conciencia, precisamente. El nivel de conciencia es la forma que condiciona a la imagen colectora. Entonces, vos podés tener la imagen de Jesús o la imagen de cualquier héroe o cualquier persona que tú admires, y por lo tanto es colectora esa imagen. En la vigilia ordinaria va a actuar de cierto modo, porque la vigilia la condiciona. En cambio, en el sueño onírico, la imagen colectora va a tener más poder todavía, porque el ámbito onírico la condiciona menos. Al haber menos raciocinio de la vigilia, la imagen en el mundo onírico despliega su potencial con mucha más libertad y modifica contenidos y se relaciona más profundamente. Del mismo modo, si te vas para arriba, en un nivel de conciencia de sí, como se le ha llamado, o vigilia atenta, este ambiente te condiciona distinto a la imagen colectora. Vos ves con más atención la influencia que la imagen colectora está teniendo en vos. Vos te das cuenta de cómo la imagen colectora te está actuando. Por lo tanto, te influye menos. Te influye menos. Hay una regla básica. A mayor conciencia, menos influencia. A mayor conciencia, menos me influyen las cosas, incluida una imagen colectora positiva. También me influye menos. Ahora, hay una consideración que hacer. Vos me decías en tu correo, en tu pregunta, algo así como si conscientemente podemos usar, ¿no?, la imagen colectora. Así es. Sin duda, por ejemplo, yo me voy a enfrentar, vamos a suponer ¿qué ejemplo? Supongamos que me tengo que enfrentar a dar un discurso a miles de personas. Vamos a suponer que de repente mañana tengo que dar un discurso a miles de personas, jamás lo he hecho en mi vida,
yo podría apelar conscientemente a la imagen colectora de Jesús, ¿no? Y decirle, bueno, acompáñame, vení conmigo, dame tu fuerza, dame tu espíritu. Podría recolectar energía e información de la imagen de grandes oradores, recordar alguna película donde yo admiré, no me acuerdo ahora, pero admiré algún discurso. Por ejemplo, como hablaba, ¿a quién mencionaba Pablo Dorce el otro día? Gandhi, por ejemplo, ¿te acuerdas? Gandhi. Uno se empieza a acordar de eso, entonces capaz que yo podría ayudarme de estas imágenes colectoras y cobrar mayor fuerza, animarme un poco a dar este discurso sorpresivo que nunca he dado ante miles de personas. ¿Me explico bien? Se entiende, sí. Entonces, en semisueño o en el sueño onírico, las imágenes colectoras tienen gran poder, para bien y para mal, por decirlo así. Para bien y para mal. Decime si ahí te queda la pregunta esa o queremos... Ah, respecto del niño, vos me decías en el correo si uno podría de algún modo inscribir una imagen colectora en un niño para favorecerlo. Yo creo que sí, claro que sí. Los modelos de conducta. De hecho, esto se hace con los libros de cuentos, hasta los libros de texto, los ejemplos que dan los maestros. Bueno, así estamos, ¿no? Medio cruzados como sociedad porque se nos han dado ejemplos y modelos de todo tipo. Pero sí se puede. Las influencias que a un niño le llegan nos determinan totalmente. Nos determinan. Mira, comer en familia viendo un noticiero es aberrante. ¿Por qué? No solo por las imágenes en sí mismas. Por ejemplo, murieron en un accidente 5 y después se murieron tantos de COVID y robaron en la casa del lado. Los noticieros son terribles. Se enfocan en el morbo, ¿no? Pero no solo por eso, sino por el punto de vista que está de fondo en el noticiero. Un punto de vista que no es tan evidente como una imagen de horror, pero que trae toda la carga del punto de vista. El punto de vista es portador de carga. No es indiferente. Esto es el punto de vista del noticiero, es decir, ¿qué noticias se están dando? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué están atentos los que transmiten el noticiero? A lo que están atendiendo. Por lo tanto, nos contaminan de su mirada. ¿Qué están viendo del mundo? Los muertos por COVID, los muertos por robo, los muertos por accidentes de tránsito, la disputa entre los políticos. ¿Ese es el mundo? Hay mucho más en el mundo que lo que dan los noticieros. Pero la atención está focalizada ahí y hace crecer esos fenómenos. Ahí más o menos. Bueno, ustedes me dicen, porque yo no me quiero, si no, ya saben que me embalo. No, se entiende muy bien. Sí, bueno, ahí me aclarás mi duda con respecto a esto de cómo puede funcionar a un nivel inconsciente, si se puede utilizar la palabra, más que nada con las imágenes míticas que hemos absorbido desde chicos, que cada uno ha tenido un repertorio distinto seguramente de estas imágenes, cómo nos pueden condicionar, si es lo mismo que una imagen colectora. Pero bueno, ahí me queda claro que sí, lo que cambia es entonces el nivel de conciencia que contextualiza a la misma. Toda imagen es colectora, Pablo, toda imagen. Lo que pasa es que nos referimos a imágenes colectoras especialmente a esas que concentran mucha carga. Mucha carga. Por eso es importante con qué se va uno a dormir. ¿Con qué se va uno a dormir? ¿Qué lectura hice antes de irme a dormir? ¿Qué película vi? ¿Qué conversación tuve? Porque eso queda muy ahí en la presencia y te vas al otro nivel de conciencia arrastrando eso. Entonces, por eso ver películas de horror, sangrientas, etcétera, antes de dormir, no es solo que te jode lo onírico, que te arruina los sueños oníricos. Es más allá, te moviliza cargas en planos que no te sirven.
no te sirve, ¿no? Bueno, pero tiene muchas derivaciones. Nosotros podemos decir, Pablo, que tenemos una clase pública. En la vía pública, en la vía pública. Tuve que venir a la vía pública, les pido disculpas. No, sí, es un problema, para nosotros no es problema. ¿Y cuáles Bueno, eran las gracias. otras dos? Tenías dos más, ¿no? Dos preguntas más. Sí, tenía otra pregunta que tenía que ver con, déjame acordarme, Sí. Me parece que una era de esto de los modelos de conducta, de las imágenes colectoras. Ah, yo tampoco me acuerdo. Bueno, si no vienen ahora, ya van a venir. Aprovecho para hacer una acotación, ¿puede ser? Sí, Con respecto a claro. esto de las colectoras, y él preguntaba si se puede utilizar en un chico. En realidad, el marketing y el diseño se mueve con el imaginario de la sociedad y manipula eso para generar efectos en las personas. Mira, Y Mariano, espera un segundo. Voy a pausar un minuto la grabación. A ver, espérate. No, está bien. Seguí nomás. Vos me decías que el diseño de marketing se configura que así. que el diseño y la publicidad justamente utiliza las imágenes colectoras, el imaginario de la sociedad, para generar efectos en las personas. Y cuando Pablo preguntaba si en los chicos se utilizaba, un claro ejemplo, por ejemplo, es ahora en medicina se utiliza el imaginario, la imagen colectora del viaje espacial, que es muy común en los chicos, para construir el ambiente de los tomógrafos. Entonces se le genera un ambiente adecuado y el tomógrafo se presenta como un cohete para que el chico no viva esa experiencia como algo negativo, sino al revés, atracción. Entonces todas las cargas que tiene esta imagen del viaje espacial la utilizan a favor para ese hecho traumático sea más llevadero. Está bien. Yo les voy a suspender un minutito la grabación, ustedes sigan. Sí, muy buena la acotación, Mariano, realmente. Así es, claro, mirá, ahí tenés un uso muy positivo de las imágenes colectoras. Está bueno. Sí. Esto lo hacen, por ejemplo, con conocimiento de causa o intuitivamente los directores técnicos de los equipos de fútbol. ¿Vieron cuando se juntan, se ponen así como en ronda, ¿no? Antes de un partido importante, y empiezan a decirles, a darles un discurso. Y ahí yo he escuchado algunos de estos speech. Ellos les dicen, porque nosotros estuvimos en la B, en la categoría inferior, ¿no? Estuvimos en la B y luchamos y salimos campeones y ahora no tenemos dinero, pero la peleamos igual y que, ¿no? Son todos discursos que van como acumulando factores para que el jugador en ese momento se siente ante una epopeya. Empieza a surgir en él un espíritu como épico. Y eso, bueno, intuitivamente el director técnico está haciendo eso, recogiendo cargas. Porque vos que te quebraste, después te recuperaste y con tu valor y tu fuerza, ¿no? Entonces, él se está acordando de cuando se quebró la pierna el jugador, cuando la familia lo ayudó, cuando superó sus temores y volvió a jugar, a entrenar. Entonces, ese hombre ahora tiene mucha más fuerza que antes, después de ese discurso, porque ha concentrado esa energía para esa conducta. Es muy útil. Y estos recursos de fenomenología lo usan los empresarios, lo usan desde los de Wall Street a gobernantes o políticos, porque tienen sus coaches, sus asesores, y nosotros tenemos que usarlo para la espiritualidad. Tenemos que aprovecharlo en nuestra propia vida, es decir, incorporar recursos nosotros, tecnología psíquica, acorde a la época que vivimos para poder elevar nuestro espíritu. ¿Por qué no aprovechar eso? Ese es un poco el sentido de la fenomenología en este ámbito. ¿Te acordaste, Pablo? ¿O no te acordás? Sí, la recordé. Recordé la siguiente pregunta. Era una pregunta complicada.
que tenía a continuación, que tenía que ver con dónde se encuentra, dónde podemos encontrar la libertad en nuestro accionar. Una pregunta distinta a la anterior. A ver, porque has mencionado en varios videos cómo nos condicionan todos nuestros factores de historia, de educación, nuestro contexto. Bueno, cómo todo nos condiciona para seguir la línea de acción que vamos cada uno ejecutando. Como que de alguna manera yo es algo que vengo analizando hace muchos años también sobre mi vida, y veo que la gran mayoría, por no decir todas mis acciones, me resultan ser reacciones. Encuentro que todas se desprenden de un montón de factores, que algunos los conozco y algún montón más que no debo estar al tanto, que deben ser a un nivel inconsciente tal vez, y cómo eso nos va guiando a actuar de tal o cual manera, que luego uno se quiere identificar y decir, bueno, yo elegí hacer esto, pero en realidad esto que elijo hacer está condicionado por un montón de otros factores. Entonces, ¿en dónde está nuestro margen de libertad? Esa es una pregunta central, que es la que más me atrapó para estar hoy acá con ustedes compartiendo este curso. Claro, sí. Y hace la pregunta, fíjate Mariano, en la vereda, así en la calle, ¿no? Sencillamente. Vos sabés que, Pablo, es el tema humano. Esa pregunta en realidad es yo diría, una de las 2 o 3 más importantes de la especie humana, de la vida humana. La atención es la facultad que nos da libertad y a la vez que pareciera provenir de un espacio, de un ámbito que es libre. Pareciera, cuando digo, siempre en condicional, ¿no? En fenomenología me enseñaron hay que hablar en condicional, porque todo está por verse. Estamos observando fenómenos. No tenemos que absolutizar. Absolutizar es lo contrario a fenomenología, ¿no? Al espíritu que la alienta. Entonces, ¿qué experiencia tengo concreta en mi vida de la libertad? Atender, ver, observar. Estoy repitiendo, estoy buscando sinónimos para lo mismo. Desde que tengo memoria me la he pasado viendo. Cuando digo viendo, también aludo a escuchando, es decir, me la he pasado presente. Me acuerdo de tales y tales cosas. Y todo cambió en mi vida, mi cuerpo cambió, mis ideas cambiaron, mis humores cambiaron, mis objetivos, mis propósitos, mi oración, lo que se te ocurra cambió. ¿Qué es lo común? Que estaba presente. Había alguien consciente. Esto no cambió. Sí puedo ver que se modula. Es decir, estoy más consciente, más atento, menos contento, menos atento. Pero la atención parece ser el factor presente en toda la vida humana. Y cuando me observo reactivo, cuando veo que reacciono, como vos bien decís, y me doy cuenta que casi todas mis conductas son reactivas, a ver, quiero ver que me está avisando algo Zoom. Vamos a tener que volver a entrar. Cuando veo que todas mis acciones son reactivas, descubro en la capacidad de observar las reacciones el margen de libertad. Volvemos a entrar para que no se nos pierda la grabación. Ahí está. Entonces les decía, cuando veo en mí brotar la ira y cuando he caído en cuenta que estoy maltratando a un ser querido, esto nos ha pasado a todos. Caemos en cuenta y ya estamos en el baile, ¿no? Ya le dijimos el insulto, ya lo maltratamos, ya le reprochamos y aparece la atención testigo y te dice, mira lo que haces. Has reaccionado, estás maltratando. Estoy ahí, estoy metido ahí. Y veo que se sigue desplegando. Esto les tiene que haber pasado. Hay momentos donde esto no se puede refrenar. Pero acá estoy y lo estoy viendo.
Y mientras más lo veo, observo cómo se apaga el fuego. Como si la atención fuera agua que va cayendo espontáneamente sobre el fuego de la ira. Solo porque la estoy viendo. Ahí parece que se abre un margen de libertad, Pablo. Ahí. No conozco otra libertad que no sea la de la atención. Después, vos sabés que todo depende de los planos. Entonces, bajás a un plano cotidiano y vos decís, no, a ver, ¿qué tomo? ¿Esto, café o té? ¿Voy a invertir estos 2.000 pesos en comida o en un libro? Y esto, en ese plano, se registra y se vive como una opción libre. Y está bien, vivámoslo así. Sabemos, cuando nos metemos a profundizar en los mecanismos, sabemos que en realidad esta elección ha provenido, como vos bien decías en el mail, de sucesos anteriores, de mi biografía. Por ejemplo, decido no invertir los 2.000 pesos en comida, sino en un libro. ¿Y cómo decidí esto? Y porque justamente el día anterior me mandaron un correo y me dijeron, mira, léete este libro que es fantástico. De un autor que para mí tiene carga, con una temática que me interesa por toda mi vida previa, entonces yo decido comprar el libro. ¿Fuiste libre? Y depende. Desde el punto de vista estrictamente riguroso, no. Fue una opción más automática que se ha ido desplegando. Desde el punto de vista de tus sensaciones, en el momento ese, vos sentiste libertad, sentiste que podías decidir invertir acá o invertir allá. ¿Te aclara algo, Pablo? No sé si te suscita. Sí, claro que sí. Claro que sí. A eso iba la pregunta. Sí. Es decir, por eso, en sentido absoluto, en sentido riguroso, científico, estricto, si nos ponemos muy atentos, nos damos cuenta que todo es reacción en este mundo. En este mundo todo es reacción. Y entonces, cuando uno descubría esto, yo me acuerdo haber hecho una pregunta similar a la tuya, y la hice con mal ánimo, porque decía, pero entonces, ¿qué soy? ¿Un títere de Dios? Soy una marioneta dentro de un universo de marionetas, ¿no? Con mucha molestia. Y entonces se me explicaban cosas. Por ejemplo, que cuando uno deja el miedo y se pone a ver esto, a ver en la vida diaria, como ese ejercicio que yo les planteaba el otro día, ¿qué cosa que haces no es reactiva? Fíjate, a ver. Y no encontrás. Si sos estricto, no encontrás. Y entonces, si mirás con valentía esa situación, ¿qué haces? Empezás como a entregarte a la gracia. Decimos quienes tenemos creencias religiosas, o te entregás a la vida, a ese que te dio la vida, al universo. ¿Vos sos religioso, Pablo, o no? Sí, yo sí. Ah, vos sos religioso. Entonces, me empiezo a entregar a este automatismo de la vida y descubro la providencia. Y descubro que esa providencia está hecha en gran parte de atención, de conciencia. Complicado comentar estas cosas, a ver cómo se explican, ¿no? Pero es como si, apelando un poco, Mariano, a lo que decíamos con Meloni, ¿te acordás que vos le planteabas del agua y del océano y la gota? Me empiezo a descubrir gota en un océano de agua. Como gota me descubro actuada por el agua del océano y por los movimientos del océano. Me descubro incapaz de evidenciar un movimiento autónomo al movimiento del océano. Y encuentro en eso solaz. Se produce como un cambio, es decir, bueno, me adecuo a ser agua, y en esta adecuación encontrás que la gracia del océano, por decirlo así, tiene para esa gota un papel especialísimo, que no es insignificante la gota,
cada gota del océano tiene sentido. Y encontrás que ese sentido en vos empieza a transparentarse o a manifestarse en la medida en que te asumís actuado por el océano. ¿Se entendió? Sí, sí, hermosa la analogía. ¿Sí? Mariano se quedó congelada la cámara, espero que sea la cámara. Es decir, en términos religiosos, que es como más me gusta, me doy cuenta que todo es gracia y en tanto me entrego a esa acción, me entrego a la acción de la gracia, percibo la particularidad que la gracia ha reservado para la singularidad que soy. Para la singularidad que soy. Es decir, este ser gota en el océano no te hace perder la singularidad. Sí te hace perder la individualidad falsa. Ahí se abre todo otro tema. Entre el llamado el pequeño yo y el verdadero yo. ¿Cuál sería la egoidad falsa o el pequeño yo? Eso que se cree que la película de agua que diferencia la gota del océano es aparte. Como si la película de agua que forma la gota, no fuera agua. Ese es el falso yo. Ese es el ego. Bueno, si ustedes no me hacen callar, les digo... Mario, corregime, porque en este proceso de fenomenología que voy incorporando conceptos, yo voy descubriendo que libertad es sinónimo de apertura, es decir, de la capacidad de acoger lo que se presenta, porque yo lo pienso desde los gustos. A uno en la vida cotidiana le gustan ciertas cosas y otras no. Pero cuando uno descubre que esos gustos surgen de un algo, de una historia, de la memoria, los empieza a cuestionar, y al cuestionarlos permite la entrada de lo nuevo o de lo que se va presentando. Entonces, la capacidad de acogida me parece que tiene que ver mucho con esa libertad, a la capacidad de recibir lo que se va presentando. Claro, vos fíjate, perdón, ¿terminaste? Fíjense, ¿qué es lo habitual, lo que hemos incorporado en el colegio, ¿no? En la primaria, en la secundaria? Ser libre es yo hago lo que quiero, ¿vieron? Yo hago lo que quiero. Siempre estaba el más compadrito en el curso, ¿no? Yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo decido las cosas. En ese sentido, uno viene a descubrir que eso era ser esclavo. Es decir, soy esclavo de los deseos del cuerpo y de la mente. Y a eso se le ha llamado libertad. Ser esclavo de los deseos del cuerpo y de la mente. Contrariamente a eso, cuando descubro que es al revés, cuando me someto a la gracia, o cuando me someto al designio de Dios, a la voluntad divina, ahí empiezo a ser libre. Es como al revés. Cuando vivo en el espíritu, empiezo a sentir el aroma de la libertad. Pero esto hay que irlo probando, hay que experimentarlo, digamos, no quedarse con una teoría. ¿Y por qué cuando vivo en el espíritu empiezo a sentir la libertad? Porque veo primero que las cosas no me afectan o me afectan menos. Me afectan menos. Y eso es ser libre. No para no sentir emociones, sino libres del sufrimiento. Sufrimiento que se puede prescindir, del cual se puede prescindir, si vivo en lo que soy, en el espíritu testigo que soy. Entonces, puede ocurrir una bancarrota en la vida de uno, puede venir la riqueza, la compañía amorosa o la soledad, y puede haber movimientos en el ánimo del cuerpo-mente, pero el que soy no se ve afectado. Y eso es libertad.
Eso es libertad. O empieza a hacerlo. Yo les hablo apenas de los vislumbres que voy teniendo a veces. Entonces, estamos limitados por el profesor, digamos, también, hasta donde uno llega. Para no hablar teoría, ¿no? Sino lo que uno va a ver. A veces uno tiene vislumbre y dice, ah, esto es el. Esto se siente con libertad. ¿Por ahí vamos, Pablo, un poco? ¿O no sé qué te sucede? Sí, sí, ese es el espíritu de la pregunta, así es. Está bien. Hay que ir viendo. Bueno, y te quedaba otra. Son aproximaciones, de a poco iremos profundizando, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Mira, te había hecho otra consulta, no sé si viene a colación o está relacionado con esto, que era el tema del Ungrund que vos habías tratado en su momento. El Ungrund, el fondo del alma. El fondo del alma. Sí, en términos teóricos es el nous, el fondo del alma, el corazón espiritual. Hasta donde conozco, Pablo, es el lugar donde vive Cristo en el corazón. Que por supuesto, insisto, tenemos a veces vislumbres, y todos lo hemos tenido. Porque si no hubieras tenido un vislumbre de eso, ni te interesás por estos temas, ¿no? Lo que a ustedes, a los que están viendo, los lleva a ver un video de estas temáticas, es que han conocido algo que después se nos va escapando y entonces lo vamos buscando de vuelta. En libros, en vídeos, en las asistencias a las prácticas religiosas, en esto o en aquello, en el amor humano. Cuando haces meditación u oración de silencio, digo para darle un abordaje distinto, a veces se da la gracia de que los pensamientos se callan la boca. A ver. Y esto por segundo, ¿no? No está ni los pensamientos y la oración tampoco. Queda una presencia silenciosa. Esta presencia silenciosa es una textura, no sabría decirte de otro modo. Uno se descubre fondo, uno se descubre textura. ¿En dónde? No se puede saber, no hay cómo decirlo. Como si fuéramos una textura apoyada en un fondo que es textura. Voy a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Está desvariando, muy posiblemente. No hay, no sé, yo no te puedo transmitir, porque además, como te digo, son experiencias vislumbradas. Un vislumbre que es cuando vos ves brevemente la luz, vislumbre. O son, también se les ha llamado insights, experiencias ocasionales de iluminación, etc. Después bajamos de vuelta y andamos de vuelta con la escafandra puesta. Yo tenía un amigo en estos temas que decía, uno anda siempre con la escafandra. ¿Vieron los buzos de profundidad? ¿Qué es la escafandra? Los pensamientos, el ego, los temores, todo, ¿no? Y a veces uno se saca la escafandra y se da cuenta que no tiene cabeza. Es decir, cuando no hay pensamiento, aparece otra realidad que ya no tiene que ver con un nivel de conciencia. No es un nivel de conciencia, es otra cosa. Pero como dicen nuestros amigos del Tao, el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. El Dios, el fondo del alma, el Cristo interior, en realidad hasta ahí llegamos con la mente, con las palabras. No se puede decir más. Lo mejor es practicar. ¿Y practicar qué? El apaciguamiento de los pensamientos. ¿Y cómo lo haces? Podés orar, podés hacer meditación contemplativa. El camino que yo conozco es darle a la mente la oración a tal punto que se concentra en un solo pensamiento, que es la oración.
Y cuando se concentra mucho en ese solo pensamiento y a eso le une la emoción, el corazón, a veces el interruptor se desconecta y uno se da cuenta que eso es lo que siempre ha buscado. Eso es lo que siempre ha buscado. Cuando el interruptor no está, se desconectó. Esta se cayó la boca y están todas las respuestas ahí. Sí. Lo que buscaste con una novia, con un auto, con un trabajo, con un libro, con una flor, con un campamento. Lo que buscamos cuando nos comemos una comida rica. Todo eso está cuando se corta el cable. En ese silencio sin pensamiento. No hay... Ahí vienen ahora. Voy a interrumpir un minuto y ya terminamos. Bueno, me parece que me acuerdo que lo que iba a decir antes de la interrupción era bajando el corazón, ¿no? Un poco. No hay nada más que hacer en la vida que encontrar eso. Es decir, si me dicen, bueno, Mario, qué sé yo, danos una síntesis, como si fueran las últimas palabras que uno dice. ¿Viste? Las últimas palabras. Mira, hay que buscar eso. ¿Qué es eso? Dios en el corazón. Bueno, pero en fenomenología, ¿cómo es? El momento en que los pensamientos se ausentan. Cuando los pensamientos se ausentan, descubrís que Dios vive en el corazón. Otros dirían, Dios es tu corazón. Bueno, como quieras ocultarlo. Y no hay más nada que hacer en la vida. ¿Pero qué quiere decir? Que no voy a trabajar, que no voy a... No, hace todo lo que vos quieras hacer en la vida. Pero el propósito de la vida, el sentido es ese. Entonces, si uno se dirige a su propósito, a través de todo lo que haces, vas al mismo punto. Es decir, todas tus actividades se resignifican y se orientan y te sirven para ir ahí. El trabajo que haces en ese lugar, en este otro lugar, ahora cuando me voy a hacer la comida, no es más importante esto que ir a hacer la comida. Porque lo importante no es esto ni la comida, sino el modo en que la hago. Y ese modo es atención o desatención. Si estás atento, construís el propósito de la vida, que es apaciguar los pensamientos y caerte al fondo del alma, que es como un caerse. Pero bueno, ahí está. Con eso está. Por hoy. Che, Pablo y Mariano, muy agradecido de que estén, la presencia. Muchas gracias a vos, Mario. Y de la búsqueda, porque además el hecho que estés en la vereda, por ejemplo, Pablo muestra, y lo digo de veras, muestra la intensidad de la búsqueda. Cuando uno hace lo que puede y se cambia de lugar y pide permiso en el laburo, y bueno, vos, Mariano, que vivís allá con los cuises en el campo, también que te buscás el lugar. Bueno, un gran gusto compartir estas cosas. Y vamos a ver, les digo a todos, la próxima clase, si se suman 2, me avisan. Si no se suma nadie, hacemos un vídeo a solas. Vamos a ir viendo. Un abrazo fraterno para todos, invocando el santo nombre del Señor Jesús.